En medio del juicio más decisivo de la historia, una voz se alzó desde la intimidad del palacio romano. No fue la de un soldado, ni la de un sacerdote, fue la de una mujer. Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato, tuvo un sueño perturbador, profundo, tan inquietante que la empujó a enviar un mensaje urgente a su esposo. No te metas con ese justo. Pero su advertencia fue ignorada, y el destino siguió su curso. ¿Quién era esta mujer que se atrevió a intervenir en los asuntos del imperio? ¿Una visionaria? ¿Una santa olvidada? ¿O simplemente un alma sensible atrapada entre dos mundos? Su historia ha quedado casi silenciada, pero hoy vamos a traerla a la luz. Y si te gustan estas historias bíblicas llenas de misterio y verdad, suscríbete al canal y activa la campana. Claudia Prócula, también conocida como Claudia Procla, aparece solo una vez en los Evangelios, pero su breve intervención dejó una huella indeleble. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19, fue la esposa de Poncio Pilato y le envió un mensaje mientras él presidía el juicio de Jesús. Le dijo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». A partir de esta única línea han surgido siglos de misterio y especulación. Su nombre no figura en los otros evangelios, ni en registros oficiales romanos. Sin embargo, algunas tradiciones sostienen que pertenecía a una familia noble romana, posiblemente descendiente del emperador Augusto a través de la casa de los Claudia. Su matrimonio con Pilato habría sido estratégico, uniendo poder político con prestigio familiar. En una cultura donde las mujeres tenían un papel subordinado, que una esposa se atreviera a intervenir en un asunto judicial era poco común y revelador. Indica que Claudia tenía una relación cercana con Pilato y que su sueño fue lo suficientemente intenso como para romper cualquier protocolo. A partir de ese momento, su figura comenzó a crecer más allá de lo que los evangelios decían. Los textos apócrifos, las leyendas cristianas orientales y algunos padres de la Iglesia comenzaron a preguntarse: ¿quién era realmente esta mujer? ¿Por qué fue la única en reconocer a Jesús como justo? Tuvo una revelación divina. Su historia, apenas susurrada en el texto sagrado, empezó a resonar con fuerza en las tradiciones posteriores, y el sueño a adquirir un significado sagrado. Mientras los líderes religiosos acusaban a Jesús ante el gobernador y la multitud se agitaba pidiendo su crucifixión, un mensaje llegó a manos de Poncio Pilato. No venía de un centurión ni de un consejero político, venía de su esposa, Claudia Prócula. En medio del juicio, ella le envió un recado con urgencia diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Fue una interrupción inusual en un proceso legal. Las esposas de los gobernadores rara vez participaban en los asuntos públicos y mucho menos en juicios delicados. Sin embargo, Claudia lo hizo. ¿Qué había visto en ese sueño que la hizo desafiar las normas sociales y religiosas de su tiempo? Algunos autores cristianos primitivos, como Orígenes o Tertuliano, consideraban que el sueño fue una revelación divina, una advertencia celestial. No fue simplemente una pesadilla, fue una visión. En esa visión, posiblemente, Claudia vio la inocencia de Jesús, o incluso su gloria. En algunos relatos apócrifos se habla de una luz intensa, de ángeles o de un sentimiento abrumador de temor sagrado. La tradición ha debatido durante siglos si Pilato tomó en serio esa advertencia. Sabemos que intentó liberar a Jesús en varias ocasiones. Sabemos que no halló culpa en él, pero al final cedió a la presión del pueblo, temiendo una revuelta, y así ignoró la única voz que le hablaba desde la conciencia y la intimidad. Claudia, por tanto, se convirtió en la figura profética silenciada. Una mujer que actuó desde lo espiritual, desde lo invisible. No gritó ante la multitud, no se enfrentó al Sanedrín, solo soñó y advirtió. Fue la única figura en todo el relato del juicio que defendió abiertamente la inocencia de Jesús sin buscar un beneficio personal. Ese gesto aparentemente pequeño la convirtió en un símbolo, porque mientras los poderosos manipulaban el destino de un hombre justo, una mujer se atrevía a escuchar algo más alto que la ley, su corazón, su espíritu
o tal vez la voz misma de Dios. La historia de Claudia Prócula no termina en los Evangelios. De hecho, apenas comienza allí. Durante siglos, distintas tradiciones cristianas, especialmente en Oriente, construyeron en torno a ella una figura mucho más profunda, más compleja y más santa. Uno de los textos apócrifos que menciona a Claudia es el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato. Allí, aunque su papel no es central, se insinúa que tanto ella como su esposo comenzaron a ver a Jesús con otros ojos. En algunos manuscritos etíopes y coptos, se llega a afirmar que Claudia se convirtió al cristianismo tras la resurrección de Jesús, influenciada por su experiencia espiritual durante el juicio. La Iglesia Ortodoxa Oriental fue más allá. En su tradición, Claudia es considerada santa. Su fiesta se celebra en ciertas regiones el día 27 de octubre. Según esta perspectiva, fue una de las primeras mujeres romanas convertidas y su vida posterior estuvo dedicada a la fe. Algunos relatos antiguos dicen que, tras la caída de Pilato, Claudia fue repudiada por el poder romano, vivió en el exilio y sufrió persecución por su nueva fe. En cambio, en Occidente, su figura fue mucho más silenciada. Apenas se le recuerda en la liturgia o en la enseñanza tradicional. Algunos autores medievales la mencionan de forma marginal, como una mujer influenciada por supersticiones, sin reconocer la posible autenticidad de su visión. Pero también están las leyendas. Algunas historias medievales cuentan que Claudia tuvo visiones posteriores, que defendió la inocencia de Jesús públicamente e incluso tuvo contacto con los primeros cristianos. En versiones más elaboradas, habría sido bautizada en secreto por uno de los discípulos y murió en paz, como una testigo silenciosa de la verdad. Lo fascinante de todas estas versiones no es saber cuál es la verdadera, sino descubrir cómo una mujer olvidada por la historia oficial se convirtió en símbolo de luz, de advertencia divina y de sensibilidad espiritual. En una época dominada por voces masculinas, Claudia habló desde el sueño, y aún hoy su voz resuena como un eco lejano que tal vez nunca debió ser ignorado. A lo largo de los siglos, Claudia Prócula ha trascendido su papel histórico para convertirse en un símbolo espiritual profundo. Es, en muchos sentidos, la personificación de la conciencia ignorada. Su figura representa a quienes perciben lo invisible, a los que intuyen lo sagrado cuando el mundo solo ve política, poder y conveniencia. Claudia no era una profetisa reconocida, ni una creyente declarada. Era una mujer romana, esposa de un gobernador, viviendo en un entorno hostil a todo lo que no fuera control y obediencia imperial. Y sin embargo, en medio de ese contexto, tuvo un sueño. Uno que la perturbó tanto que se atrevió a advertir a su esposo. Ese acto, simple en apariencia, fue profundamente subversivo. Rompía con el silencio impuesto a las mujeres y con el pragmatismo cínico de la Roma de su tiempo. Su sensibilidad espiritual destaca como una luz entre sombras. En el momento en que todos buscaban culpas, Claudia reconoció inocencia. Cuando el poder presionaba por una condena, ella hablaba de un justo. Y cuando Pilato se lavaba las manos, ella trataba de salvar un alma. En este contraste se esconde su fuerza simbólica. La mujer que ve más allá de lo visible, que se deja guiar por la intuición, por lo que el espíritu le revela, incluso a través de un sueño. En muchas interpretaciones teológicas, Claudia es vista como una figura profética, no por predecir el futuro, sino por ser capaz de identificar lo santo cuando el mundo aún lo despreciaba. Su historia también nos recuerda el papel silencioso pero esencial de las mujeres en la historia espiritual. Testigos, guardianas, anunciadoras, aunque sus voces no siempre fueran escuchadas. Claudia se ha convertido, con el paso del tiempo, en un espejo para todos los que alguna vez intuyeron lo correcto, pero fueron ignorados. Para quienes han sido llamados locos, ingenuos o débiles por escuchar una voz interior. Su sueño es un símbolo de esa verdad que no viene por la lógica, sino por el alma. Y tal vez su advertencia aún resuene hoy, porque no se trataba solo de un sueño, era una advertencia para todos los tiempos. La historia de Claudia Prócula, aunque construida a partir de una sola línea en los Evangelios, ha llegado hasta nosotros como un susurro lleno de significado. No fue una apóstol, ni una discípula,
ni una mártir reconocida en las crónicas oficiales. Sin embargo, su gesto, enviado desde lo íntimo, desde lo invisible, la colocó en el corazón de uno de los episodios más trascendentales de la historia humana. El cristianismo oriental no la olvidó. En las iglesias ortodoxas se le reconoce no solo como santa, sino como una mujer tocada por la gracia divina. Se dice que tuvo la valentía de creer sin haber visto, de actuar sin garantías, de alzar la voz cuando el silencio era la norma. En sus íconos aparece serena, vestida con dignidad, portadora del misterio. En cambio, Occidente ha permanecido casi mudo sobre ella. Tal vez porque su figura incomoda. Es la esposa de un hombre que prefirió no decidir, pero ella sí lo hizo. Vio en Jesús algo más que un acusado. Lo reconoció como el justo, y esa palabra, justo, tiene un peso inmenso en la tradición bíblica. Se reserva para los hombres y mujeres que caminan en integridad ante Dios. Claudia no necesitó conocer los milagros, ni presenciar la resurrección para intuir quién era Jesús. Su sueño fue suficiente, y aunque fue ignorada, su advertencia quedó registrada como una huella del cielo en medio de un juicio humano. Su legado va más allá de la religión. Es un llamado a escuchar la intuición, a dar valor a lo que el alma percibe, a no silenciar la conciencia. En tiempos donde la verdad se confunde entre voces, Claudia nos recuerda que a veces el mensaje más claro llega en forma de sueño, y quizás por eso su historia sigue viva, porque hay advertencias que nunca deberían haberse callado. En medio del poder, la política y el ruido del mundo, hubo una mujer que soñó, y ese sueño, ignorado por quienes ostentaban la autoridad, reveló una verdad eterna. Claudia Procula no necesitó grandes discursos ni milagros visibles para reconocer la luz en medio de la oscuridad. Solo escuchó y habló. Su historia nos recuerda que muchas veces la sabiduría llega en silencio y que las decisiones más valientes nacen del alma. ¿Y tú? ¿Escucharías esa voz si llegara en sueños? Si este relato te ha tocado, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con quienes valoran la verdad oculta en las páginas más olvidadas de la historia. Déjanos en los comentarios, ¿crees que Claudia fue una santa o una voz perdida entre las sombras? Bendiciones.